Acerca de, bueno, esta nueva normalidad que se está, bueno, dando, que se presenta básicamente, bueno, para todos los paranaenses, para todos los entrerrianos, bueno, para prácticamente, bueno, todos los habitantes de la República Argentina. La situación que estamos viviendo por esta época, bueno, ya atravesando más de 130 días de cuarentena. Bueno, vamos a hablar con una especialista, con Silvina Saavedra, que es integrante del equipo de epidemiología municipal. Silvina, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué mensaje se le puede llevar a la gente ante, digamos, esta situación inédita, tanto tiempo, ¿no? Atravesando puntualmente el tema de la cuarentena. Bien, el mensaje básico en esto es reafirmar el tema de la prevención, Ujú. ¿sí? Todas las medidas de prevención, nosotros, como vos mencionaste recién, estamos transitando hacia una nueva normalidad, pero sin el acompañamiento de la gente esto no se puede lograr. ¿Cuál es el acompañamiento de la gente? Tomar a conciencia esas medidas de prevención, básicamente el distanciamiento social, o sea, si voy a estar con personas que sean mayor de 1,5 metros, 2 metros, el uso de barbijo, bien colocado, tapando nariz, tapando boca, y no compartir mate, no compartir bebidas por allí de la misma botella. Ojo con las reuniones sociales con más, o sea, viste que por ahí se hacen las Sí, juntadas, y esas juntadas son un número bastante elevado de gente, y bueno, esa es una posibilidad de contagio. bien. ¿Cuál es el problema de esto? O sea, el contagio Ujú. por allí se puede dar, pero el problema es cuando estas personas tienen algún familiar mayor de 60 años o algún familiar con algún factor de riesgo, esta persona va de visitas a ese familiar o amigo o lo que sea, y tal vez la persona puede estar con un cuadro semisintomático, o sea, con pocos síntomas, simplemente un dolor de garganta, parece un resfrío, una cosa así, no sospecha que es coronavirus y está exponiendo a esa persona a la posibilidad de contagio. Entonces, tener mucho cuidado con esto, y a esto básicamente estamos apuntando desde el municipio a proteger esas personas, digamos, ese grupo con factores de riesgo, y uno de esos factores, digamos, que es la edad también. Bueno, estamos evidenciando y, digamos, también, esto tiene que ver un poco con el progreso, ¿no? De ir atravesando, bueno, diferentes barreras de lo que tiene que ver con este tema del coronavirus. En la ciudad de Paraná, bueno, la transición hacia nuevas habilitaciones. En su momento se habían dado, después se tuvo que retroceder. ¿Crees que aprendimos algo? Digo, porque ahora tenemos habilitaciones, el pasado fin de semana el tema de bares, ahora a partir del próximo día lunes el tema de los gimnasios, salidas recreativas, un poco de deporte individual. Yo no sé si está, o sea, mi deseo sería que se tome más responsabilidad, Ujú. ¿sí? Vimos fotos del parque o de los lugares, digamos, donde se pueden hacer salidas Ujú. recreativas, y vimos gente apiñada y demás, cuando uno está recomendando eso de que no haya ese apiñamiento de gente y demás. Esto, o sea, no creo que tenga que tener cada persona un policía al lado que le esté diciendo, che, Es cuidado, que no alcanza está, la fuerza policial no alcanza. Y creo no que, alcanza. no, y tampoco está para eso, digamos, para estar uno por uno diciéndole, Y, ¿no? exacto, yo confío en que tenemos que adoptar Claro. un poco de responsabilidad. Pensar en esto, o sea, el virus está, la pandemia está presente, o sea, toda la circulación viral está. Ujú. La responsabilidad es nuestra para que o sea, no se nos aumenten los casos en cantidad y no nos genere un problema sanitario que implique que haya gente que quede sin atención, ¿sí? Ujú. Por eso uno trata de que, o sea, todas las medidas que vamos tomando, las aperturas y demás, tratamos de hacerlo viendo cómo está la situación, y siempre que podamos hacer los controles correspondientes. De hecho, para la habilitación de bares y demás, se han hecho algunas clausuras, o sea, va el personal y supervisa de que se estén cumpliendo. Lo que pasa es que también, o sea, volvemos a decir lo mismo de un principio, A ver. apelamos a la responsabilidad personal. No podemos encerrar a todo el mundo y ni tampoco liberar de golpe todo. Tenemos que Ujú. llegar a un equilibrio para poder convivir con este virus, que es un virus nuevo, y que no nos genere un impacto tan negativo en la parte de salud. Bueno, vos sabés que acá en Telediario hace un tiempo hablábamos con un intendente de aquí, de lo que tiene que ver con el área metropolitana, y estaba todavía en 0 casos. Y yo le decía, bueno, ¿cuál es la fórmula? Creo que tuvimos un poco de suerte, me dijo. Eh, el cero caso por ahí es, o sea, es como se toma. Eh,
cero casos hoy, pero yo no sé si mañana no va a tener casos. No, a lo, Esto a lo- es a lo que porque voy es que decían, bueno, tuvimos un poco de suerte dando a entender que a lo mejor el comportamiento de la gente no era el adecuado, digamos, sí, ¿no? puede ser, pero Bueno, o sea, acá va una explicación sí. biológica, Ujú. ¿sí? Todo virus nuevo en algún otro momento se manifiesta, ¿sí? Entonces, hoy tengo cero casos, pero yo no sé si mañana va a circular el virus, a menos Mm. que yo vacune a toda la población y que toda la población quede inmune y que no se infecte, ¿sí? O sea, normalmente un virus, cuando comienza digamos, a circular, y más este que es un virus nuevo y ninguno de nosotros tiene anticuerpos, sí o sí algún caso va a haber, ¿sí? O sea, algún susceptible va a agarrar que se infecte con este virus. Ese susceptible puede hacer un cuadro, o sea, muy florido, así, con muchos síntomas, o puede ser un cuadro con pocos síntomas, o en el caso este de coronavirus, que tenemos un grupo de riesgo que, bueno, el que mencionamos hoy, que puede llevarlo a tener casos graves, Ujú. ¿sí? Así que Bueno. ese silencio de casos por ahí es medio, ha pasado en otros países también, salvo que vos encierres toda la gente y no la dejes salir por un tiempo en que ya no haya más circulación, pero en el mundo, ¿sí? O sea, Ujú. no, es difícil Bueno, mantener ese cero. te quería preguntar, Silvina, el límite de cantidad de personas, porque ahora está el tema de gimnasio, el límite siempre es 10. Después en un ratito en Telediario les vamos a comentar cuál es la idea de la municipalidad de avanzar sobre todo en la habilitación de actividades culturales. Lo van incluso a escuchar al propio intendente de la ciudad de Paraná. Siempre el límite es 10 personas. ¿Por qué? Es para poder seguir una trazabilidad, por así decir, de las personas. Y Ujú, por otro lado, vos tenés 10 personas y según digamos, la capacidad del ambiente, porque siempre se tiende a que cada persona que esté en un ambiente tenga un distanciamiento de 2 metros, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los gimnasios. O sea, si es un gimnasio que no tiene capacidad para tener más de 3 personas cada 2 metros, no puede poner 10. ¿Sí? O sea, la cantidad de personas depende de la capacidad, pero nunca tiene que ser un máximo de 10 personas. ujú, El máximo de 10 personas es para esto, para esa trazabilidad. El tema de poder ir rotando los turnos para que los turnos, o sea, te puede aparecer un caso, no porque se haya contagiado en el lugar, sino porque o sea, haya venido a otro lugar contagiado, y para que uno, en ese turno que te aparece un caso, por ejemplo, confirmado, sospechoso, uno puede hacer el aislamiento de esas 10 personas que estaban en ese lugar compartiendo por los 14 días que lleva el aislamiento, ujú. ¿sí? Bueno, bien. Viste que hace poquito cuando se dio la conferencia por parte del propio presidente de la Nación, señaló ahí la ciudad de Paraná como una situación que no esperaba. Y estábamos en un momento ¿Qué en que, pasó? Ajá. viste, claro, estábamos en un momento que los casos se habían disparado, Ujú. parecía como que no se iba a llegar al control y demás, y bueno, era lógico. Pero por suerte llegamos, o sea, Ajá, de ahí, del señalamiento, digamos, del presidente hasta ahora, ¿qué ha pasado? o sea, cuando vos ves las curvas de Mm, casos, o sea, no lo ves que se haya disparos, o sea, que se vayan. Uno todo esto lo va viendo. A ver, yo siempre digo, el número de casos sirve para el epidemiólogo, para que haga las gráficas y demás, y para que vea cómo está la situación. ajá. Cuando vos ves que esa gráfica se te va, que hace picos muy altos, Mm, ahí estás en una situación de que se te puede ir de las manos, ¿sí? Cuando vos tenés lo que llaman esa meseta o ese aplanamiento de la curva que le llaman, uno puede tomar decisiones un poco más tranquilos. Y también teniendo en cuenta la ocupación en el sistema sanitario, ¿sí? En hospitales y demás. Como o sea, uno va evaluando todas esas posibilidades para ir tomando o más apertura o esperar un poquito más para hacer otras aperturas. Ahora estamos como estabilizados, la curva se ha mantenido, o sea, no hay picos en la curva, sino que se mantiene en ujú. una meseta, y bueno, eso nos permite tener un poco más de libertad para las aperturas. Bueno, Pero volvemos a hacer hincapié, no quiere decir que no haya virus, entonces la recomendación está en las medidas preventivas. bueno, muy bien. Bueno, Silvina, como siempre, muy amable por tu tiempo y por la explicación. Lo haces muy bien, Bueno, gracias, ¿eh? muchas gracias a ustedes, Que andes muy bien. igualmente.